La materia prima de las organizaciones son las personas. Son quienes las trabajan y las hacen evolucionar. Algunos aseguran que el secreto del éxito en las empresas está en saber cuidar el vínculo entre las personas que forman parte de ellas. Las relaciones laborales se refieren a todos los vínculos e interacciones que se producen entre todas las personas que forman parte de las organizaciones. Pero, ¿cuál es la importancia de las relaciones laborales en una organización? Las relaciones laborales implican un entramado bastante complejo que involucra interacciones a distintos niveles dentro de la organización. En primer lugar, las relaciones típicas entre compañeros de trabajo, trabajadores o colaboradores entre sí. Luego encontramos la relación que ya está más imbuida de la estructura jerárquica. En este sentido, las relaciones entre supervisores, jefes, gerentes y las personas que reportan a estos niveles dentro de la organización, que ya agregan un elemento de mayor complejidad en el marco de relacionamiento organizacional. Pero las relaciones no terminan en el límite de las organizaciones. Las relaciones trascienden el ámbito propio de la organización y se vinculan con el afuera. En este sentido es observable la vinculación que existe entre los trabajadores con sus familias, con el contexto o la ciudad donde ellos residen, y que muchas veces es coincidente con el lugar físico donde está insertada la empresa. Comúnmente se identifican las relaciones laborales con las relaciones gremiales, el vínculo de las empresas con los sindicatos que regulan su actividad. Pero hay muchos otros empleados que no entran en esta categoría. En la empresa esas relaciones laborales se ramifican en una infinidad de cuestiones que hay que ir atendiendo día a día más allá de las cuestiones gremiales o sindicales. Cuando se habla de relaciones laborales también hay que incluir a todos los colaboradores o ejecutivos que están fuera del convenio colectivo de trabajo y forman parte de la comunidad de trabajo, junto con los empleados que están asociados a una asociación sindical. Por eso es más correcto, más lícito, mucho más abarcativo y mucho más claro hablar de relaciones laborales en términos de todas aquellas relaciones que vinculan a los empleados que trabajan en una organización con ella, con la organización. Y se refieren a todo tipo de interacción que se produce entre esos empleados y las estructuras de conducción de la organización. Y en esto abarcamos desde los accionistas con el directorio, del directorio con el gerente general, del gerente general con su equipo de gerentes que normalmente constituye el comité ejecutivo o el comité de gestión, y de cada gerente con todas las estructuras de empleados que trabajan para él o que trabajan para la organización dependiendo de él. Por lo tanto, se refiere a todo tipo de interacción, no importa el nivel, no importa el poder o los intereses que estén representando, sino que importa el vínculo que se establece dentro de una organización entre quien ejerce una función o un rol y quien es conducido a través de esa función y a través de ese rol. En un trabajo, los empleados suelen compartir muchas horas del día, distintas formas de pensar y de hacer las cosas. Un intercambio constante que genera una atmósfera que los expertos denominan el clima organizacional. El estudio de clima, o un estudio sobre el comportamiento organizacional, como también se lo puede llamar, es un estudio que apunta a investigar muchas cosas. El clima organizacional es un termómetro importante, no diría que es el único, pero de los que existen hoy para medir es uno de los más ricos para, por lo menos, incluso para hacer digamos, un screening, o sea, una selección, de decir, hay áreas que están mejor, áreas que están peor, y ir a mirar qué es lo que pasa. Lo que tiene de bueno, en general, las encuestas estas de clima, es que la gente termina diciendo lo que piensa, y eso es muy rico. El paso clave, más allá de la elaboración del estudio del clima, es el procesamiento de los datos, la comunicación de los resultados al personal
y sobre todo, la toma de medidas para afrontar los problemas y cambiar aquello que haya que cambiar. Hacer un estudio de clima, medir los resultados, evaluarlo, sacar las conclusiones, tener lo que tengo que hacer y no hacerlo es un acto de necedad. Claramente, es transformar una inversión importante en un gasto. Y de alguna manera es, la palabra es muy fuerte, pero es burlarse de la gente. La comunicación, en todas sus formas y en todos los niveles, tiene un rol fundamental en lograr que las organizaciones sean saludables. Pero, ¿cómo se asegura la verdadera comunicación dentro de las empresas? En las organizaciones, la comunicación circula en diferentes direcciones, pero hay una en particular que suele provocar malos entendidos. Los rumores que corren de boca en boca, o como se dice en algunos países de América Latina, el radio pasillo. El radio pasillo debería ser tomado como un sensor, no para darle característica de cosa absoluta, porque el radio pasillo puede tener sesgos, puede tener errores de comunicación, pero sí para decir, bueno, esto es lo que la gente escucha. Mi opinión es que los canales informales o aquellos canales en donde la información fluye de manera a través de distintos orígenes, pero que no son los orígenes formales dentro de una organización, tienen que obligarnos a nosotros a manejarlos con sumo cuidado. Es decir, no hay que concluir rápidamente a partir de la información que uno obtiene de canales informales y soportarse a través de los canales formales. Para evitar los malos entendidos y sobre todo mantener buenas relaciones laborales, las empresas hacen grandes esfuerzos en mejorar la comunicación interna. Una manera de asegurar su consistencia es establecer un sistema de comunicación en cascada. Esto es, gerente general con sus subordinados, los subordinados del gerente general con sus subordinados y así sucesivamente hasta llegar hasta el final, de manera que uno se asegura que la comunicación o lo que uno quiere comunicar está llegando hasta donde tiene que llegar. El hecho de poder contar y desarrollar planes de comunicación estructurados que establezcan instancias de comunicación periódica en la organización, que se seleccionen canales de comunicación formales, que podrán ser carteleras, el uso de una intranet, reuniones de equipo, reuniones informales con el gerente general, todas instancias que deben estar contenidas en un plan formal de comunicación y en donde toda la organización se compromete para ello. Hay ciertas cualidades y hábitos que propician la buena comunicación y a su vez previenen y ayudan a resolver problemas. Se trata de la empatía y el diálogo. Quienes pasan por alto estos aspectos caen en 4 errores fundamentales que empañan las relaciones laborales. La primera, la ausencia de una política y práctica de comunicaciones amplia, profunda y desprejuiciada entre todos los que integran esa organización. Entonces, la segunda cosa que no suele haber es confianza mutua. Es decir, yo recelo de vos, yo, interlocutor mío, recelo de vos. La tercera es que no se ha trabajado en la identificación de un interés común superior. Es decir, cada uno se ha quedado con su interés individual, cualquiera sea la parte, ¿no? Es decir, en la medida en que no haya habido un trabajo de conjunto, de identificación de intereses superiores, me voy a estar manejando con esos intereses individuales y por lo tanto es muy probable que en algún momento llegue el conflicto. Y la cuarta, quizás la más difícil, es tratar de alguna manera eliminar de la agenda, de la relación entre estas dos partes, todo aspecto político e ideológico. En algunos países,
Los sindicatos bajo influencia de los partidos políticos tienen tal poder dentro de las organizaciones que politizan los conflictos, haciéndolos trascender el ámbito de las empresas en sí. En realidad, las empresas no tienen el patrimonio exclusivo de la conflictividad. Siempre que hay dos o más personas en cualquier comunidad o una persona misma, por el solo hecho de organizarse o uno mismo de crecer, a lo largo de la vida, ya sea las personas o las organizaciones, se van generando distintos conflictos. Comunidades como no sé, puede ser un club, como puede ser un grupo de amigos, como puede ser la iglesia, como puede ser cualquier reunión de gente, se van generando de alguna manera confrontación de intereses que en algún punto generan conflictos que no hay que verlos desde un punto de vista negativo, sino como de alguna manera como una manifestación de vida de la comunidad y una posibilidad de crecimiento, ¿no? Las organizaciones son per se lugares, si vos lo mirás, de o cooperación o de negociación o de, digamos, de conflictos potenciales de interés. Si uno lo mira con la lógica del conflicto y del interés individual, pues decís, un manager tiene un conflicto de interés con su jefe, digamos, un país con la regional y la regional con el global. Digamos, o sea, internamente ya hay, hasta en las líneas de mando, digamos, hay grupos de conflicto. Tenés conflictos entre las áreas, porque también otra vez las áreas son clientes proveedores. Los conflictos más comunes en una compañía se dan entre los empleados y tienen que ver con los reclamos salariales y el pedido de mejoras en las condiciones de trabajo. Pero las fricciones más intensas involucran otros actores, por ejemplo, a los sindicatos. Bueno, en el desarrollo de un conflicto lo que uno tiene que tender a evitar es llegar a una situación de ruptura y llevar las cosas a un nivel del abismo, ¿no? Es decir, de que encontrarse en una situación en la que ya no hay posibilidad de generar una solución a ese conflicto sin consecuencias negativas y sin un impacto fuerte, ¿no? Creo que lo principal es tratar de nunca dejar de orientar o conducir el conflicto hacia una negociación permanente. La negociación es la salida para afrontar los conflictos. Busca entablar mecanismos en los que las partes puedan expresarse y arribar a una solución conjunta. Pero, ¿cuál es la clave para encarar negociaciones exitosas? Desde el origen de los tiempos, los conflictos nacen por intereses contrapuestos. Ponerse de acuerdo implica negociar, saber cuándo ceder y cuándo insistir, hasta lograr el frágil equilibrio de las relaciones humanas. Yo creo que las típicas situaciones en las que hay que negociar es desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, absolutamente todo. Nosotros negociamos, aunque no lo tengamos tan presente y tan claro, desde el minuto 1 de un día con nuestros hijos o con nuestra mujer o con la persona que nos encontramos apenas llegamos al trabajo hasta que nos vamos a dormir. Negociamos absolutamente todo el tiempo con todo el mundo. Y en la medida que nosotros sepamos que esto es natural, que es humano, que es lo que nosotros tenemos que estar preparados para hacer y que es parte de nuestra vida, va a ser más fácil poder entender el punto de vista del otro. Los expertos coinciden en señalar que la solución a los conflictos llega con buena voluntad de las partes y en la capacidad de establecer diálogos verdaderos. A mí me parece que la forma de resolver los conflictos es poniendo lo que hay detrás de los dos lados arriba de la mesa. Básico, generando relaciones de relativa confianza humanas entre las personas. La manera de superar discrepancias, superar disensos y avanzar positivamente y contributivamente y agregando valor
a las relaciones y por lo tanto a la organización y por lo tanto a la empresa y a los resultados de la empresa, es negociando. La negociación, más que una actividad, más que una tarea, digamos, es una actitud. Es decir, hay gente que tiene actitud para negociar y gente que no tiene actitud para negociar. Obviamente que además de actitud para negociar, hay que tener aptitud para negociar. Es decir, por supuesto que la negociación será diferente dependiendo de quién esté del otro lado, el grado de confianza que existe entre las partes. Hay dos tipos de negociaciones que yo puedo tener. Una que es una interacción de una vez. Si es una interacción de una vez, yo te puedo poner cualquier tipo de presión, porque si gané, gané y ya no te veo nunca más. Pero las negociaciones en las empresas, por ejemplo, con sus sindicatos, son negociaciones, es un matrimonio de por vida, porque por ley, incluso por ley, los representantes de los trabajadores tienen más seguridad en que van a quedarse en la organización que los gerentes. Te digo, cuando vos tenés este tipo de relación de largo plazo, digamos, el modelo no puede ser de yo a por todas, ¿sí? Porque es un modelo que el año que viene tengo que volver a repetir. Y si yo fui a por todas en uno, mañana me vuelven a por todas por mí. La solución de los conflictos es muy diferente, dependiendo de si los empleados están amparados o no bajo un convenio sindical. En el primer caso, los puntos de conflicto suelen tener que ver con condiciones de trabajo, esquematización de la jornada y relaciones entre supervisores y supervisados. En grupos de ejecutivos de mayor jerarquía, los temas tienen que ver con la definición de los objetivos, según los cuales recibirán bonos o condiciones en el caso de expatriaciones. Y uno de los temas que más fricciones e instancias de negociación requiere son los ajustes salariales. Pero en el día a día y en el vínculo interpersonal, uno de los mayores inconvenientes se asocia con el manejo de personal altamente calificado y efectivo, pero con serias dificultades en las relaciones humanas. Cuando uno se encuentra con un caso en donde la persona está rindiendo muy bien en lo técnico, pero de alguna manera se advierte en comportamientos o actitudes que están generando un mal clima o que están impactando negativamente en el grupo de trabajo, hay que intervenir. Lo importante es que no pensar que esa persona puede sostener ese rendimiento en el largo plazo y tratar de ayudar a esa persona y al equipo a resolver esta cuestión, dándole soporte, hablando con su jefe. Cuando hay competencia de poder entre los empleados, esto también hay que tratar de hablarlo, clarificarlo, establecer cuáles son las pautas culturales, cuáles son las políticas que nosotros respetamos, porque en realidad esto pasa siempre, no es que pasa en forma esporádica. Las relaciones laborales han sido tema de análisis desde la revolución industrial y el nacimiento del capitalismo. Pero hoy, en un entorno tan cambiante, el término toma otra dimensión. ¿Cuáles son las tendencias con respecto a las relaciones laborales? Me parece que hoy la tendencia, que es una tendencia mucho más saludable para mí, es que las relaciones laborales no participa solo el área de recursos humanos, debe participar la línea, debe participar los distintos responsables de cada área y el área de recursos humanos tiene que enfocarse a un rol más subsidiario, secundario, de soporte y de ayuda. Estamos viviendo un mundo de cambio vertiginoso, ¿no? Casi violento, digamos, donde hay un desarrollo, digamos, de la tecnología que es muy difícil de predecir dónde va a terminar, donde las personas cada vez más van a plantear expectativas personales e individuales diversas y no necesariamente coincidentes con la de la organización donde están. Por lo tanto, las relaciones con ellas, insisto de vuelta, estén o no estén convencionadas hacia el futuro, para tener que estar signadas por el entendimiento, la comprensión y la reflexión conjunta de a dónde se quiere ir. Es decir,
Yo no concibo una organización con futuro que no esté mirando para adentro y escuchando lo que adentro se dice, cómo se dice y para qué se dice. Donde hay un desarrollo, digamos, de la tecnología que es muy difícil de predecir dónde va a terminar, donde las personas cada vez más van a plantear expectativas personales e individuales diversas y no necesariamente coincidentes con la de la organización donde están. Por lo tanto, las relaciones con ellas, insisto de vuelta, estén o no estén convencionadas hacia el futuro, para tener que estar signadas por el entendimiento, la comprensión y la reflexión conjunta de a dónde se quiere ir. Es decir, yo no concibo una organización con futuro que no esté mirando para adentro y escuchando lo que adentro se dice, cómo se dice y para qué se dice.